De la mañana con 40 minutos y nos vamos de inmediato al norte del país, el contacto con nuestros equipos desplegados en la comuna de La Serena. Ivo Goich nos cuenta de lo que está ocurriendo hasta ahora. Ivo. ¿Cómo está, Seba? Muy buenos días. Acá en la localidad del Islón, donde estábamos el día de ayer, la situación es completamente diferente. Ayer ya era complicado, Seba, pero mira, ahora te muestro imágenes en vivo y en directo. Hay todo un despliegue de fuerzas de rescate, de bomberos, también ante la crecida del río, de las quebradas. Activaron las quebradas nuevamente, pero con muchísima fuerza, Sebastián. De hecho, hay cruces nuevos, cauces nuevos, ha arrastrado nuevamente una gran cantidad de sedimentos. Hay personal especializado de rescate de distintas compañías de bomberos, no solamente de La Serena, sino que también de distintas partes de nuestro país, cercando este lugar ante la arremetida finalmente del agua que cae de las quebradas, sobre todo la quebrada Santa Gracia, la quebrada Lambert, donde se activaron y comenzaron nuevamente con fuerza a bajar hasta este sector. Uno que había sido muy afectado, lo veíamos el día de ayer, Seba, nosotros le mandábamos imágenes acerca más al interior del pueblo del Islón, de la magnitud de lo que había sido el paso de este sistema frontal. Acá a esta hora llueve todavía, se espera que estas sean ya las últimas lluvias que afecten con fuerza a la región de Coquimbo, pero está el tema de las quebradas, lo que hablábamos el día de ayer, lo que hemos hablado durante todos estos días, que incluso ante pequeñas lluvias, esas quebradas que ya están activas, evidentemente un flujo mayor hace que vuelvan a reactivarse, tomen fuerza, mientras vemos ahí que Bomberos pide que se despeje el paso para que puedan pasar los distintos carros y cuando pasen te voy a mostrar, Seba, solo para que tengan una referencia. Ayer te mostraba la carretera que estaba cortada con un paso, el flujo de agua que no es el normal en ese sector. Ahora, si lo de ayer no era normal, Sebastián, te voy a mostrar desde lejos, eso sí, cómo está ahora, porque es completamente diferente esta situación. Mira, necesito que, Manu, si puedes ver un segundo. Sí. Mira el fondo, efectivamente, Seba, allá está el fondo. La cantidad de agua que pasa ahora ya es mayor, se ve que es mucho más elevado de lo que había antes. Sí, ahí estamos viendo otro cruce de agua acá. Aquí al medio, Seba, bueno, nos vamos a tener que correr porque efectivamente Bomberos necesita despejar esta zona, quieren evitar cualquier tipo de peligro ante la crecida y la arremetida del agua. Como te digo, hay personas también que están trabajando para el rescate de personas que están hacia la cordillera, adultos mayores también, Seba, que han quedado, algunos de ellos atrapados en algunas zonas, en las laderas de las quebradas, sobre todo acá cercano al pueblo del Islón, que por un lado está completamente cortada la ruta que va podríamos decir, hacia el Valle del Elqui, pero está abierto el camino para ingresar hasta este pueblo, un camino donde se trabajó muchísimo ayer con maquinaria especializada para poder despejarlo. Nosotros pasamos por la tarde un par de veces por ese camino y efectivamente habían maquinarias que estaban despejando esa zona, trabajando ahí, y eso ha hecho que por lo menos haya una salida, pero han sido insistentes las alertas que han llegado hasta los celulares acá en la región de Coquimbo, específicamente por el problema producido por la quebrada Santa Gracia, que es la que finalmente trae esta agua que cruza, lamentablemente, y está cruzando el Islón. Ivo, es que me llamaba mucho la atención la distancia que Bomberos establece para proteger a la gente ahí en el sector, bien lejos de la quebrada que tú mencionabas. Y claro, tiene todo el sentido del mundo porque la velocidad a la que puede ir creciendo el cauce del río es muy, muy fuerte. Pero es una evidencia también de la fuerza con la que están generándose estos fenómenos de activación de algunas quebradas. Tanta es el agua que se ha acumulado y tan fuerte el caudal que es necesario tomar no un par de metros, sino varias decenas de metros de distancia respecto a lo que estaba pasando ahí en la quebrada, que se veía al fondo en la imagen que nos mostraban ustedes. Así es, se establece un perímetro mucho mayor. El de ayer, podríamos decirlo de alguna forma, al menos con la gente que estaba acá, cuando no habían todavía tantas autoridades o equipos de rescate, porque era otra la situación, si bien era grave, lo de ayer era más que nada el día después del paso. Ahora estamos viendo cómo está pasando en el agua efectivamente, Seba, en un sector que ha sido muy afectado por las lluvias,
y se está estableciendo ya un paso muchísimo mayor. Lo cierto es que hay distintas aristas de estos rescates y el trabajo que están realizando. Una es precisamente en el mismo pueblo, en la, podríamos decir, parte urbana, donde están todas las casas, la mayoría de las casas. Está también el tema de las quebradas, precisamente, los flujos de agua, los cauces que van muy rápido, Seba, donde también hay personal especializado que está con la ropa dispuesta para incluso poder ingresar a realizar ciertas búsquedas. Se habla de personas que pueden estar aisladas en ciertas, podríamos decir, pedazos de tierra, islotes que se van formando efectivamente con el paso del agua, y eso se quieren cerciorar también un poco más adelante en el flujo del agua. Y por otro lado están, como te digo, hacia arriba, hacia los cerros, revisando, viendo las casas, que efectivamente tratando de poder ayudar y desalojar, poder llevar albergues a otro lugar a las personas que se encuentren ahí. El resto de la población se encuentra acá, al menos los que están albergados en la escuela, que está muy cerca de acá, que pertenece a la localidad del Islón, y el resto está acá en las calles. Evidentemente hay un poco de desesperación, nerviosismo por lo que pueda estar pasando, pero lo cierto es que Bomberos ya se ha hecho cargo de esta situación. Ustedes lo pueden ver en pantalla, acercando, retirando a toda la gente, a la prensa, incluso a los habitantes de acá. Solamente está quedando ahí la gente que está saliendo de sus casas, de sus mismos domicilios, y por supuesto el personal especializado de bomberos, de rescate, como te digo, Seba, son de distintas compañías, pero al menos está ordenada esta situación ante la alerta que llegó como te digo, hace algunos minutos acá hasta este sector del Islón. Nosotros, eso sí, Seba, cruzamos hacia el otro lado de la ribera del río de Elqui, que se desbordó durante la jornada de la madrugada del día de ayer, que llovió con fuerza acá también en la región de Coquimbo. Despertamos muy tempranos con alertas de ciertos sectores donde se produjeron evacuaciones y se hacían llamados de evacuaciones inmediatas, Seba, por el desborde del río Elqui. Nosotros cruzamos hasta el sector del Hinojal, hasta el sector de Quebrada de Talca, en la denominada en la ruta de las estrellas, que es la que lleva finalmente hasta Vicuña, hasta el Valle del Elqui. Es una ruta hermosa para quienes la han podido realizar todo lo que se puede ver ahí, los pueblos que uno se va encontrando en el camino. Bueno, está completamente anegada, hay muchos problemas de conectividad en esa zona. Nosotros llegamos hasta el Hinojal, una zona que es semi-residencial, Seba, y donde también hay muchos camping, que es característico de la zona acá, de la región de Coquimbo, sobre todo hacia el Valle del Elqui, precisamente, donde existen muchísimos emprendimientos que tienen que ver con camping, que se aprovechan, por supuesto, las orillas del río Elqui, los distintos pozones que se van formando, y pudimos ver imágenes, ustedes las están viendo en pantalla, realmente devastadoras acerca, Seba, de la cantidad de agua, de cómo se desbordó finalmente el río Elqui, lo que produjo. Hay gente que pudo salir de ahí efectivamente durante la jornada del día de hoy, autos que estaban tapados, Seba, hasta el techo, una camioneta que se le ve solamente en la parte superior de una de las ventanas la que nosotros teníamos visibilidad, pero se notaba que era una camioneta solamente por eso. O sea, ese es el nivel de agua que había ahí, autos que estaban dados vueltas, y por supuesto agua que ingresó a todas esas casas. Después, en Quebrada de Talca, pudimos caminar junto a una persona con la que nos encontramos en el camino, y que nos llevó hasta allá. Dijo: ¿quieren ir a ver Quebrada de Talca? Ahí no va a llegar nadie. Y efectivamente ahí uno se da cuenta también, Seba, que hay localidades que es muy, muy difícil que llegue ayuda en lo inmediato. Precisamente se van a demorar en llegar, y ahí, por ejemplo, vimos un invernadero de plantaciones de claveles que estaba completamente destruido, campings también que estaban completamente anegados. Yo te decía ayer, Seba, lo hablábamos, el tema de las tierras, de los crianceros, también de las personas que trabajan la tierra, lo agrícola acá en la región de Coquimbo. Los animales también son derivadas que decíamos el día de ayer, son muy, muy importantes, que van a ser muy difíciles de recuperar, pero que solamente mostrando estas imágenes podemos decirlo. Ese sector es el Hinojal y también Quebrada de Talca. La gente ahí nos decía que efectivamente va a ser muy difícil que llegue la ayuda ahí porque no los conocen, quedan muy alejados, pero ahí nosotros al menos podemos mostrarles algunas imágenes que dan cuenta efectivamente de la ayuda que van a necesitar, Seba, durante ya los próximos días, una vez que deje de llover acá en la región de Coquimbo. Ahí está entonces el despacho de Ivo Goich desde esta zona, en el Islón, y una emergencia que probablemente, me refiero a la evacuación de
del borde costero, o del borde más bien del río Elqui, que se va a ir repitiendo durante el día en la medida en que el caudal probablemente siga aumentando, aun cuando las lluvias no sean tan fuertes. De todas maneras, el caudal puede seguir aumentando porque viene de otras zonas, ¿no? Desde el sector cordillerano, donde ya sea por las lluvias o por la acumulación de nieve también pueden ir generándose aumentos importantes que se sostengan por más tiempo que lo que dure el sistema frontal. Y en ese sentido la emergencia probablemente se extienda más allá de este martes, que es el momento en que se supone terminarían estas precipitaciones. Gracias por ese despacho, que esté muy bien, Ivo. Estamos en contacto pronto. Nos vemos, Seba. Estamos en contacto.